El correo de mi mamá llegó el jueves por la mañana. Asunto: fin de semana de graduación de Alex. Detalles finales. Rachel, estamos muy emocionados por la graduación de la Escuela de Medicina de Alex este sábado. Ya reservamos lugares con la familia, tu papá, yo, la tía Caroline, el tío Tom y la abuela. Lamentablemente, el auditorio tiene cupo limitado y solo pudimos conseguir 6 boletos en nuestra sección. Como últimamente has tenido problemas con el cansancio, pensamos que quizá prefieras ver la transmisión en vivo desde el cuarto del hotel. Así puedes descansar y no lidiar con las multitudes. Celebramos juntos en la cena después. Con cariño. Mamá. Lo leí 3 veces, con las manos temblándome ligeramente, no por la emoción, sino por los espasmos musculares que se habían vuelto constantes durante los últimos 8 meses. Mi hermano menor, Alex, se estaba graduando de la Escuela de Medicina Cornerstone, cumpliendo el sueño de mis padres de tener un médico en la familia. Durante 4 años, cada reunión familiar había girado en torno a sus estudios, sus rotaciones clínicas, su próximo match day. Mamá tenía una cuenta regresiva pegada en el refrigerador. Papá incluso ya había mandado a hacer tarjetas que decían, padre del Dr. Alexander Chin, MD. Cuando empecé a tener síntomas hace 18 meses, un cansancio aplastante, debilidad muscular, dificultad para tragar, al principio los ignoré. Trabajaba como investigadora en una empresa de biotecnología y tenía jornadas larguísimas. El estrés y el agotamiento parecían explicaciones razonables, pero los síntomas empeoraron. Empecé a caerme con frecuencia. Se me trababa el habla. Me temblaban tanto las manos que no podía sostener una taza de café. Después de 6 meses de estudios, llegó el diagnóstico: miastenia gravis, una enfermedad neuromuscular autoinmune en la que mi sistema inmunológico ataca la comunicación entre los nervios y los músculos. Intenté explicarlo durante una cena familiar. Se llama miastenia gravis. Mi sistema inmune está atacando mis uniones neuromusculares, causando debilidad muscular progresiva. Voy a empezar tratamiento inmunosupresor. Alex me interrumpió sin siquiera levantar la vista del celular. Suena psicosomático. Presentación clásica de un trastorno de conversión. Estás estresada por el trabajo. Tu cuerpo está manifestando síntomas físicos. Es bastante común, en realidad. Deberías ver a un terapeuta. Que he visto a 6 neurólogos. Tengo un diagnóstico confirmado: pruebas de anticuerpos. Las pruebas de anticuerpos pueden dar falsos positivos, dijo con desdén. Eso lo enseñan desde primer año de medicina. La mayoría de estas enfermedades autoinmunes misteriosas en realidad son ansiedad y ganas de llamar la atención. Mis papás asintieron. Mi papá me dio una palmadita en la mano. Alex debe saber, hija. Casi es doctor. A lo mejor solo estás trabajando de más. ¿Ya intentaste hacer yoga? Después de eso, mi salud se convirtió en el problema del cansancio de Rachel en las conversaciones familiares. Cuando tuve que usar bastón tras una recaída fuerte, Alex les dijo a los parientes que estaba exagerando. Cuando falté a su ceremonia de la bata blanca porque estaba hospitalizada por una crisis miasténica, me mandó un mensaje: buen chantaje emocional. Muy sutil. Lo que no sabían, lo que dejé de intentar explicar después de que me desacreditaran una y otra vez, era que mi caso se había vuelto médicamente relevante. Mi neuróloga, la doctora Patricia Morgan, era una de las principales investigadoras en trastornos neuromusculares autoinmunes. Mi presentación clínica era tan inusual que me pidió participar en un estudio sobre miastenia gravis resistente al tratamiento. Ese estudio se realizaba en colaboración con el Departamento de Neurología de la Escuela de Medicina Cornerstone. Mis expedientes, anonimizados, se usaban en el plan de estudios de neurología de 4 años como ejemplo de manejo complejo de enfermedades autoinmunes. La doctora Morgan lo mencionó casualmente durante una consulta. Tu caso, de hecho, está enseñando a estudiantes de medicina en este momento. Estás contribuyendo a la educación de futuros médicos, incluido, sin saberlo, tu hermano. Lo que menos sabían era que la doctora Morgan no era solo mi neuróloga. Era la decana de la Escuela de Medicina Cornerstone.
Había sido ascendida al puesto administrativo 2 años antes, pero seguía atendiendo pacientes y dirigiendo investigaciones. Alex había mencionado a su decana alguna vez. La doctora Morgan va a dar el discurso de graduación. Es durísima. Todos le tienen pavor. Yo no dije nada. ¿Para qué? Nunca escuchaban. Volví a leer el correo de mi mamá. La sugerencia de ver la transmisión. Demasiado cansada para las multitudes, como si mi enfermedad neuromuscular progresiva fuera solo tener un poco de sueño. Respondí de forma simple, yo me arreglo por mi cuenta. Nos vemos el sábado. Luego llamé a la oficina de la doctora Morgan. Contestó su asistente. Rachel, ¿cómo te sientes? ¿Lista para el sábado? ¿El sábado? Pregunté. La ceremonia de graduación. La doctora Morgan pidió que te reserváramos un asiento en la sección del profesorado. Quiere que estés ahí cuando entregue los reconocimientos de investigación. Tu caso forma parte del reconocimiento a la excelencia en neurología. Se me cortó la respiración. ¿O va a presentar mi caso en la graduación? La versión anónima, sí. Es parte de la muestra del Departamento de Neurología sobre cómo el aprendizaje de los estudiantes se traduce en impacto real para los pacientes. La doctora Morgan pensó que deberías verlo. De hecho, iba a llamarte hoy, justo estamos cerrando los detalles. Asientos para el profesorado. Entrada accesible. Adaptaciones para mis apoyos de movilidad. Todas esas cosas que mi familia había decidido que eran demasiado complicadas como para molestarse. El sábado por la mañana tomé mis medicamentos, inmunosupresores, inhibidores de la colinesterasa, esteroides, y me vestí con cuidado con un vestido azul marino que disimulaba razonablemente bien los temblores. Llevé mi bastón, no porque siempre lo necesitara, sino porque una graduación implicaba caminar bastante, y había aprendido a ser realista con mis límites. Llegué temprano al auditorio de Cornerstone. La entrada para el profesorado tenía rampa y estacionamiento reservado. La doctora Morgan me recibió adentro, con una expresión cálida pero profesional. Rachel, gracias por venir. ¿Cómo te sientes? Hoy es un buen día. Tosis mínima. Temblores controlados. Excelente. Está sentada en la segunda fila de la sección del profesorado, junto al jefe del departamento de neurología. Durante mi discurso voy a hablar sobre la importancia de escuchar a los pacientes y reconocer presentaciones complejas de enfermedades. Tu caso, por supuesto, de manera anónima, se mencionará como ejemplo de cómo la persistencia diagnóstica da resultados. ¿Alex sabe que voy a estar aquí? Su expresión cambió apenas un instante. Tu hermano se gradúa hoy. No sabía que eran familia hasta que revisé las solicitudes de asientos para la ceremonia y vi su apellido. ¿Hay alguna complicación que deba saber? Y él no cree que mi diagnóstico sea real. Piensa que estoy fingiendo para llamar la atención. Mi familia no pudo conseguirme un lugar con ellos, así que me sugirieron ver la ceremonia desde el hotel. La mandíbula de la doctora Morgan se tensó. Ya veo. Bueno, tienes un asiento reservado en la sección del profesorado, y eres bienvenida ahí independientemente de los arreglos de tu familia. El auditorio se llenó rápidamente. Alcancé a ver a mi familia en la sección media, mamá, papá, la tía Caroline, el tío Tom y la abuela, todos arreglados y radiantes. No miraron hacia la sección del profesorado. ¿Por qué lo harían? Los estudiantes graduados entraron en fila, con sus batas blancas sobre ropa formal. Alex era fácil de identificar, alto, seguro de sí mismo, sonriendo. Lo había logrado. 4 años de escuela de medicina y ahora sería el doctor Alexander Chin. La ceremonia comenzó con el himno nacional, seguido de mensajes de distintos directivos. Luego la doctora Morgan se acercó al podio para dar el discurso de graduación. Y graduados, familias, profesorado e invitados de honor, hoy celebramos 4 años de dedicación, sacrificio y aprendizaje. Han estudiado anatomía, patología, farmacología. Han aprendido a diagnosticar, tratar y sanar. Pero hoy quiero hablarles de la habilidad más importante en la medicina, saber escuchar. Cambió a la primera diapositiva, una cita de William Osler,
escucha a tu paciente. Él te está diciendo el diagnóstico. A lo largo de sus carreras, se encontrarán con pacientes cuyas condiciones no encajan con los libros de texto, pacientes cuyos síntomas parecen inconsistentes o inexplicables. Y se sentirán tentados, porque son humanos, a descartar lo que no entienden de inmediato. A llamar psicosomático a lo complejo. A asumir que el paciente exagera o busca atención. El auditorio permanecía en completo silencio. Quiero compartirles un caso que nuestros estudiantes de neurología estudiaron este año. Una mujer de 32 años llegó con debilidad muscular progresiva, fatiga, dificultad para tragar y tosis intermitente. Los síntomas iniciales eran leves, fáciles de atribuir al estrés o al estilo de vida. Pero la paciente insistió. Ella sabía que algo no estaba bien. El corazón me latía con fuerza. Vi a Alex en la tercera fila, tomando notas como si fuera una clase más. Pasaron 6 meses y varios especialistas antes de confirmar el diagnóstico, miastenia gravis, un trastorno neuromuscular autoinmune. El retraso diagnóstico ocurrió en parte porque la presentación era atípica, pero también porque varios profesionales minimizaron sus síntomas, atribuyéndolos a ansiedad o a búsqueda de atención. Uno de ellos, trágicamente, un estudiante de medicina en rotación clínica, le dijo explícitamente a los familiares que la paciente estaba fingiendo para obtener compasión. Alex dejó de escribir. Su pluma quedó suspendida sobre el cuaderno. Esta paciente está hoy aquí. Ha sido lo suficientemente generosa como para permitir que su caso se utilice con fines educativos, ayudando a futuros médicos a reconocer enfermedades neuromusculares autoinmunes. Su participación en nuestro programa de investigación ha contribuido a 3 artículos publicados y ha mejorado los protocolos de tratamiento para pacientes en todo el país. La doctora Morgan miró directamente hacia la sección del profesorado. Rachel Chin, ¿podrías ponerte de pie, por favor? El tiempo pareció detenerse. Me levanté con cuidado, apoyándome en mi bastón para mantener el equilibrio, sintiendo como cientos de miradas se posaban en mí. La insistencia de Rachel en buscar un diagnóstico, a pesar de ser ignorada por múltiples fuentes, probablemente le salvó la vida. La intervención temprana evitó una crisis respiratoria y preservó su calidad de vida. Ella representa exactamente por qué debemos escuchar a los pacientes, especialmente cuando sus síntomas desafían nuestras suposiciones. El auditorio estalló en aplausos. Volví a sentarme, con las piernas temblándome por algo más que la enfermedad. Miré hacia la sección donde estaba mi familia. Mamá estaba pálida. Papá me miraba con la boca abierta. La tía Caroline le susurraba algo con urgencia al tío Tom. La abuela tenía la mano sobre el pecho. ¿Y Alex? Alex se había girado por completo en su asiento, mirando hacia la sección del profesorado donde yo estaba, con una expresión entre horror e incredulidad. La doctora Morgan continuó. Y esto me lleva a un tema difícil. Durante la revisión final de los estudiantes que hoy se gradúan, se nos informó de una situación grave. Un integrante de esta generación fue observado diciendo a varias personas que un familiar estaba fingiendo una enfermedad autoinmune grave para llamar la atención, a pesar de existir evidencia médica documentada. Ese mismo estudiante desestimó los síntomas como psicosomáticos y desalentó a la familia a tomar la condición en serio. El ambiente en el auditorio cambió. Los estudiantes se miraban entre sí, nerviosos. La medicina no solo requiere conocimiento, sino empatía, humildad y respeto por la experiencia del paciente. Un médico que minimiza una enfermedad documentada, que acusa sin pruebas, que prioriza sus suposiciones sobre la realidad médica, es un médico peligroso. Ese médico hará daño. Hizo una pausa, con el rostro serio. El juramento hipocrático incluye el principio de primero, no hacer daño. Un estudiante que ya ha demostrado estar dispuesto a dañar a un paciente mediante la negación y el gaslighting médico aún no se ha ganado el derecho de pronunciar ese juramento. Alex estaba completamente pálido. Por lo tanto, y en espera de una revisión formal por parte del Comité de Ética de la Escuela de Medicina, el diploma de un estudiante será retenido y no se entregará el día de hoy. Dicho estudiante deberá completar capacitación adicional en ética médica, defensa del paciente y reconocimiento de trastornos autoinmunes antes de que se le permita graduarse.
El estudiante en cuestión ya fue notificado y se reunirá conmigo inmediatamente después de esta ceremonia. El silencio fue absoluto. Luego comenzaron los murmullos por todo el auditorio. Los estudiantes volteaban a verse, tratando de adivinar de quién se trataba. Pero yo lo sabía. Y por la forma en que Alex se encorvó en su asiento, él también lo sabía. La doctora Morgan cerró su discurso con los comentarios habituales sobre la nobleza de la medicina y la enorme responsabilidad que conlleva ejercerla. La ceremonia continuó. Más premios, reconocimientos, la entrega de títulos. Cuando llamaron el nombre de Alex, hubo una pausa incómoda. La doctora Morgan anunció con voz firme. Alexander Chin, diploma pendiente de revisión ética. Alex cruzó el escenario entre aplausos dispersos e inseguros. No recibió la carpeta con el diploma. Le dio la mano a la doctora Morgan y salió por el lado opuesto, con el rostro completamente vacío. Al terminar la ceremonia, el auditorio estalló en un murmullo caótico. Mi familia se abrió paso entre la gente hacia la sección del profesorado. Mamá llegó primero, con la cara empapada en lágrimas. Rachel. Dios mío. Rachel, tú eres la paciente, el estudio de caso. Todo este tiempo. Sí. Y Alex le dijo a la gente que estabas fingiendo. Se lo dijo a sus compañeros, a nosotros. Su voz se quebró. Le están reteniendo el diploma por lo que dijo de ti. Papá parecía devastado. No lo sabíamos. No entendíamos qué tan grave era. Rachel, pensamos que solo estabas cansada. Pensamos que... Pensaron que Alex era el experto porque estaba en la escuela de medicina, dije en voz baja. Le creyeron cuando dijo que yo estaba fingiendo, aunque tenía un diagnóstico confirmado por especialistas. Me recomendaron yoga en lugar de escucharme explicar mi tratamiento. La tía Caroline lloraba sin parar. Estabas en la sección del profesorado. Formas parte del programa de investigación de la escuela. Rachel, ¿por qué no nos lo dijiste? O lo intenté todo el tiempo, pero Alex era el que iba a ser doctor, así que Alex debía tener razón. Yo solo era su hija con el problema del cansancio. Alex apareció acompañado de la doctora Morgan y de otro directivo. Estaba pálido como el papel. Se detuvo a varios metros de mí, incapaz de mirarme a los ojos. La expresión de la doctora Morgan era de piedra. El señor Chin, su familia está aquí. Este parece un momento adecuado para ofrecer la disculpa que mencionó en nuestra conversación preliminar. La voz de Alex apenas se escuchaba. Rachel, lo siento. Estuve equivocado en todo. Tu diagnóstico es real. Tus síntomas son reales. Te acusé de fingir una enfermedad grave. Desestimé evidencia médica documentada. Puse mi ego por encima de tu salud y convencí a nuestra familia de hacer lo mismo. Le dijiste a la gente que yo estaba fingiendo para dar lástima, respondí, con voz firme a pesar del temblor en mis manos. Hiciste eso mientras estudiabas para ser médico, mientras aprendías sobre la misma enfermedad que yo tengo. ¿Qué clase de doctor ignora el sufrimiento de un paciente porque le resulta incómodo? Uno malo, susurró Alex. Uno peligroso. La doctora Morgan tiene razón. No merezco graduarme. Todavía no. La doctora Morgan se dirigió a mis padres. Señor y señora Chin, su hijo deberá completar 60 horas de capacitación en ética. Acompañar durante un mes al departamento de neurología y redactar un trabajo formal sobre la desestimación del paciente y el gaslighting médico antes de que se le entregue el diploma. Además, tendrá que reunirse con Rachel y reconocer formalmente su papel en desalentar a la familia para que la apoyara en su tratamiento. Mamá lloraba abiertamente. Papá parecía haber envejecido 10 años en cuestión de minutos. Además, continuó la doctora Morgan, recomiendo que toda la familia participe en sesiones educativas sobre enfermedades crónicas y sistemas de apoyo familiar. Lo que le ocurrió a Rachel, ser ignorada por su propia familia durante una crisis de salud grave, es una falla que va más allá de su hijo. Luego se volvió hacia mí. Rachel, quiero ser muy clara. Tu participación en nuestro programa de investigación ha sido voluntaria y sumamente valiosa. Lo que ocurrió hoy no fue para castigar a tu hermano,
aunque sus acciones merecían consecuencias. Fue para asegurar que los futuros médicos comprendan el impacto real de desestimar a un paciente. Les has enseñado a estos graduados una lección que nunca van a olvidar. En los meses siguientes, Alex cumplió con todos los requisitos. Acompañó a la doctora Morgan en la clínica de neurología, observando consultas y el manejo de casos complejos. Escribió su ensayo de ética sobre cómo el sesgo de confirmación y la arrogancia diagnóstica causan daño a los pacientes. Asistió a mis sesiones de infusión y vio de primera mano lo que realmente significaba vivir con miastenia gravis. 6 meses después de la graduación, nos reunimos a tomar un café. Se veía distinto, más humilde, como si hubiera envejecido un poco. El diploma llegó ayer, me dijo. Van a hacer una ceremonia pequeña la próxima semana para los 3 que tuvimos la graduación retrasada. ¡Felicidades! No merezco felicitaciones. Estuve a punto de convertirme en el tipo de médico que mata personas por arrogancia y desestimación. Me miró directo por primera vez. Tú estabas sufriendo, de verdad, y yo te llamé mentirosa. Voy a entrar a medicina familiar. Pedí una residencia en atención primaria precisamente porque quiero trabajar con pacientes cuyos padecimientos son complejos y suelen ser ignorados por otros médicos. Quiero ser el médico que escucha cuando los demás se rinden. Es un buen objetivo. No arregla lo que te hice. Nada lo arregla. Pero tal vez pueda evitar que otros pacientes pasen por lo que tú viviste, por lo que yo te hice pasar. Nuestra familia fue reconstruyendo la confianza poco a poco, aunque ya no era igual que antes. Acompañaron mis sesiones de infusión y aprendieron la realidad del manejo de una enfermedad autoinmune. Leyeron los artículos de investigación en los que participé. Mamá se unió a un grupo de apoyo para familiares de personas con miastenia gravis. Papá empezó a recaudar fondos para la investigación de enfermedades autoinmunes. Pero el cambio más importante fue más simple, empezaron a escuchar. Cuando decía que tenía un mal día de síntomas, me creían. Cuando explicaba mi tratamiento, hacían preguntas en lugar de sugerirme yoga. Cuando necesitaba usar apoyos de movilidad, hacían ajustes en lugar de decir que estaba exagerando. Alex finalmente recibió su diploma y comenzó su residencia. Me envió una foto de su bata blanca con su nombre bordado sobre el bolsillo, Alexander Chin, MD. Debajo había agregado un pin, un listón morado, símbolo de la concientización sobre la miastenia gravis. El mensaje decía: en honor a mi primera maestra, quien me enseñó que escuchar a los pacientes no es solo buena medicina, es la única medicina que realmente importa. Estaba aprendiendo. Todos lo estaban. Y por primera vez desde mi diagnóstico, ya no estaba luchando contra mi enfermedad sola.